Olviden la imagen de calles llenas de lodo, caos y campesinos sin rumbo. Una ciudad medieval no era un pozo de anarquía, era una máquina obsesionada con el control. Un mecanismo de relojería donde cada hora del día y de la noche dictaba quién vivía, quién trabajaba y quién iba a la cárcel. Si caminabas en la oscuridad sin una luz, eras automáticamente un criminal. Si vendías pan con un gramo menos de lo exigido, enfrentabas el cepo público. Vamos a rastrear un ciclo exacto de 24 horas en las calles de Toledo, en pleno siglo XIII. Desde el primer ruido en la penumbra antes del amanecer, hasta las leyes no escritas de la madrugada. Es un error común pensar que antes de la invención de la luz eléctrica, la humanidad dormía dócilmente hasta que los primeros rayos del sol tocaban la tierra. La realidad en una ciudad medieval como Toledo, en pleno siglo XIII, era mucho más ruidosa y exigente. A las 4 de la mañana, la noche aún es absoluta, una oscuridad densa que hoy nos costaría asimilar, pero la ciudad ya está respirando. No hay un despertar suave, hay frío, hay urgencia y, sobre todo, hay un reloj sonoro que no perdona. El tiempo en esta época no pertenece a los individuos, pertenece a Dios, o al menos así lo dicta la Iglesia. La vida urbana se rige por las horas canónicas. A esta hora de la madrugada, los campanarios de los monasterios y las iglesias principales rompen el silencio de piedra con el toque de maitines. Este sonido grave y profundo no solo llama a los monjes a la oración en sus claustros helados, sino que actúa como el gran despertador de la maquinaria económica de la ciudad. En una época sin relojes personales ni alarmas, el bronce de las campanas es la única referencia temporal para miles de personas. Despertar a las 4 de la mañana en una casa medieval, sea de un pequeño mercader o de un artesano, requiere un esfuerzo físico inmediato. No basta con abrir los ojos y pulsar un interruptor. Hay que crear luz y calor desde cero en un ambiente que conserva la humedad de la noche. En las cocinas y habitaciones, los sirvientes o las mujeres de la casa en las familias más modestas se enfrentan a la tarea diaria de revivir las brasas que se dejaron enterradas bajo la ceniza la noche anterior. Una precaución indispensable contra los incendios. El proceso es meticuloso y lento. Hay que golpear el pedernal contra el eslabón de hierro, atrapar la chispa fugaz en un trozo de tela carbonizada o yesca seca, y soplar suavemente hasta que nazca la llama. Es una rutina que pone a prueba la paciencia en las mañanas de invierno. Y cuando finalmente hay luz, el primer olor del día no es agradable. Las familias adineradas y el alto clero pueden permitirse velas de cera de abeja, que arden limpias y con buen aroma. Pero la inmensa mayoría de la población confía en candiles de aceite, una herencia de la fuerte presencia islámica en Toledo, o en velas de sebo, hechas de grasa animal purificada. Estas últimas desprenden un humo negro y acre que ensucia las paredes y deja un rastro a carne quemada flotando en el aire de las habitaciones estrechas. Caminar por una casa toledana en la penumbra revela otra realidad impuesta por el diseño de la ciudad misma. Toledo está construida sobre un peñón escarpado, abrazada por el río Tajo. Sus calles son callejones angostos, retorcidos, diseñados como un laberinto para ofrecer sombra en los brutales veranos y cortar el viento helado. Pero esta arquitectura tiene un precio altísimo. La poca luz de la luna casi no llega a nivel del suelo. La oscuridad en la calle es un muro sólido. ¿Por qué entonces levantarse tan temprano si las reglas prohíben trabajar a oscuras? Los gremios, esas asociaciones de artesanos organizadas con una precisión asombrosa, no permiten ejercer oficios finos a la luz de las velas. Un zapatero que corta cuero o un joyero que engarza metales de noche corre el riesgo de hacer un trabajo deficiente, engañar al cliente y hundir la reputación del gremio. Además, trabajar con fuego abierto de noche es invitar al desastre en calles donde la madera sigue presente en techos y balcones. Por lo tanto, el trabajo de precisión oficial, el que se hace a la vista de los inspectores, debe esperar pacientemente al sol. Sin embargo, la preparación previa ignora los horarios solares. A las 4 de la mañana, los panaderos ya llevan varias horas sudando frente a las bocas ardientes de los hornos públicos, amasando cantidades masivas de masa con los brazos al descubierto.
Los carniceros afilan sus pesadas hojas de hierro y preparan los cortes del día en los mataderos ubicados cerca del río para facilitar el lavado de la sangre. Los sirvientes de las grandes casas vacían los orinales y salen a las fuentes a buscar los primeros cántaros de agua, aprovechando que las calles aún están vacías y se evitan las riñas. El silencio empedrado se llena con el murmullo de pasos apresurados que resuenan contra las paredes, el golpe seco de la madera al preparar los mostradores y el crujir de las ruedas de las carretas internas. En estas horas previas al alba, la ciudad es un dominio exclusivo de las clases trabajadoras. Los nobles y los altos eclesiásticos aún descansan, pero el esqueleto de la ciudad ya se está tensando bajo la carga de la inminente jornada. Todo este engranaje madrugador tiene un propósito inexorable: alimentar y mantener funcionando a miles de personas en un espacio muy confinado. Toledo es un punto de encuentro comercial y político de primer orden. Mantener a toda esa población viva exige una logística implacable. Pero aquí hay un detalle que cambia toda la imagen. Esa harina que el panadero amasa con desesperación bajo la luz temblorosa, la leña pesada que alimenta su fuego, la carne fresca que el matarife golpea. Casi nada de eso se produce dentro de los muros. Una urbe medieval es, en esencia, un estómago gigante que no produce su propia comida. Todo ese alimento, todo ese combustible esencial para sobrevivir al día que empieza, tiene que venir obligatoriamente del exterior. Mientras los habitantes de Toledo tosen con el humo de las primeras chimeneas que empiezan a teñir el cielo oscuro, a las afueras de los colosales muros de piedra se está formando una multitud. Para que ese pan caliente llegue a los mercados cuando suene la campana, alguien tuvo que caminar en la más estricta oscuridad por los caminos de tierra desde las aldeas circundantes. Y ese alguien ya lleva horas esperando, tiritando de frío, frente a unas inmensas puertas de madera maciza y hierro. Un obstáculo cerrado a cal y canto que representa la frontera absoluta entre el campo abierto y la civilización. Un muro que está a punto de convertirse en el primer gran negocio del día. El amanecer está a punto de romper el cielo de Toledo. A las 6 de la mañana, la silueta oscura de las murallas, macizas y coronadas de piedra fría, recorta por fin un horizonte cada vez más grisáceo. Este es el momento de mayor vulnerabilidad y a la vez de mayor importancia logística para toda la ciudad. Los campesinos, comerciantes de pueblos cercanos, pastores con rebaños inquietos y buhoneros llevan horas agrupados frente a las gigantescas puertas de madera de roble, reforzadas con bandas de hierro forjado. La multitud que espera al otro lado del foso respira un aire denso, lleno del vaho de los animales y el humo de pequeñas fogatas encendidas para soportar el frío de la madrugada. Hay una falsa creencia de que un castillo o una ciudad fortificada medieval vivía permanentemente aislada. La realidad es que una urbe como esta necesita importar entre el 80 y el 90% de lo que consume a diario. Es un gigantesco parásito de piedra que devora los recursos de los campos circundantes a un ritmo vertiginoso. Si las puertas de Toledo permanecieran cerradas por unos pocos días, el hambre y los disturbios destruirían la ciudad mucho antes que cualquier ejército enemigo. A las 6, el sonido de las campanas menores, un repique metálico y apresurado que marca la hora de la prima, da la señal. Desde lo alto de las torres de flanqueo, los guardias, envueltos en mantos de lana gruesa, observan a la masa humana. Los pesados cerrojos gimen, las cadenas crujen al tirar de la madera, y lentamente, las puertas se abren como la boca de un leviatán. El ingreso, sin embargo, no es una carrera libre hacia las plazas. Es un embudo deliberado. La entrada a la ciudad es el punto de máxima fricción económica, el lugar donde el poder medieval ejerce su derecho más lucrativo y opresivo. Aquí es donde entra en juego el portazgo. El portazgo no era un simple peaje de mantenimiento. Era un impuesto brutal, minucioso y a menudo arbitrario sobre absolutamente cualquier mercancía que cruzara el umbral. En las puertas de bisagra o alcántara, los oficiales del consejo, conocidos como portasgueros o recaudadores, flanqueados por hombres de armas, detienen a cada persona, carreta y animal. Tienen en sus manos largas listas, pergaminos arrugados donde se especifica cuánto vale cada paso. Y las tarifas son un reflejo exacto de las prioridades del siglo XIII.
Un campesino que trae una carga de leña en su propia espalda paga una cantidad ínfima. Pero si esa misma leña viene en un burro, el impuesto sube. Si viene en una carreta tirada por bueyes, el cobro se multiplica. Se paga por cada cabeza de ganado, por cada fardo de lana cruda, por los cueros malolientes que van a las curtidurías y, de manera especial, por el vino y el aceite. Estos líquidos preciosos viajan en enormes pellejos de cuero de cabra o buey, cocidos y sellados con pez, que los mercaderes llevan a lomos de mula. Los oficiales inspeccionan los odres, buscando engaños o contrabando, e incluso pinchan algunos bultos con varas de metal para asegurarse de que no haya sedas o especias ocultas bajo la cebada. El proceso es lento, agotador y frustrante. Se escuchan gritos, regateos desesperados y, a veces, sobornos discretos que pasan de mano en mano. Los forasteros se quejan amargamente de las tasas, mientras que los recaudadores exigen el pago en monedas de vellón o pequeños pedazos de plata recortados, rechazando cualquier moneda extranjera o demasiado gastada. Si alguien no puede pagar, pierde una parte de su mercancía allí mismo, confiscada por los hombres del rey o del consejo municipal. Esta extorsión legal tiene un propósito doble. Por un lado, financia el mantenimiento de los muros, las calles empedradas y los sueldos de los oficiales. Por otro, actúa como un filtro de seguridad en tiempos donde los conflictos armados entre reinos cristianos o la amenaza siempre presente de racias son una realidad constante. Las puertas son aduanas, comisarías y puestos de control migratorio, todo en un arco de piedra. Una vez pagado el tributo, el campesino o el mercader se sumerge en las calles estrechas y empinadas de Toledo, esquivando a otros carros y mulas que suben pesadamente hacia las plazas principales. La ciudad ya ruge de actividad. Los olores del campo abierto, del estiércol fresco y la tierra húmeda, chocan bruscamente con el olor a humo de leña, a carne asada y al sudor humano acumulado en los densos barrios artesanales. La comida cruda ha logrado entrar. Las carretas cargadas de grano van directamente a los hilos o a los molinos situados a orillas del Tajo, aprovechando la fuerza del río que corre allá abajo, rugiendo contra la roca. Los rebaños de ovejas y cabras son arreados a gritos hacia los mataderos, dejando a su paso un rastro caótico. El sistema de abastecimiento de una metrópoli medieval es una proeza logística basada en la fuerza bruta, la tracción animal y una burocracia impositiva que nunca duerme. Han cruzado la frontera, han pagado su derecho de paso y ahora los alimentos y los materiales crudos están dentro de las murallas, listos para ser transformados. Pero el grano crudo no se come, la carne cruda se pudre rápido. Para convertir esa enorme masa de materia prima en energía útil para miles de estómagos hambrientos que acaban de despertar, se necesita desesperadamente transformar todo ese esfuerzo. Y esa transformación en pan y comida caliente requiere el control del recurso más vital de todos, el agua pura, y el dominio absoluto sobre un elemento que, en una ciudad tan densa, es a la vez una bendición y una pesadilla. A las 7 de la mañana, el sol ya ha superado las colinas, y la luz fría del primer momento del día ilumina por fin las fachadas irregulares de ladrillo, piedra y madera de Toledo. La ciudad está completamente despierta, zumbando con una energía que raya en la frenesí. Pero hay dos sonidos que dominan esta hora de la mañana, dos ritmos vitales que dictan la supervivencia de miles de personas. El crujido seco de la leña ardiendo y el chapoteo incesante del agua contra el barro. Si hoy tenemos hambre o sed, simplemente abrimos un grifo o encendemos una cocina. En una ciudad medieval densamente poblada, la satisfacción de estas necesidades básicas no es un acto privado, es una industria comunal masiva. Piensen en esto. La inmensa mayoría de las casas toledanas, estrechas y superpobladas, carecen de cocinas propias y, por supuesto, de agua corriente. Construir un horno privado en un hogar modesto no solo es un lujo inalcanzable por el costo de la piedra y el combustible, sino un riesgo letal de incendio en barrios donde los techos casi se tocan. Por lo tanto, la vida diaria de las familias gira en torno a dos figuras indispensables, el panadero público y el azacán. El azacán, o aguador, es el eslabón más bajo pero vital de la cadena alimenticia de Toledo. La geografía de la ciudad,
Enclavada en lo alto de un promontorio rocoso abrazado por el río Tajo, es una defensa militar perfecta, pero una pesadilla logística para el abastecimiento de agua. Los antiguos acueductos romanos están en ruinas o son insuficientes. Algunos monasterios y palacios ricos poseen aljibes subterráneos que recogen agua de lluvia, pero el pueblo llano depende del río, que fluye profundamente encajonado decenas de metros más abajo. Desde antes del amanecer, cuadrillas de aguadores, acompañados por mulas o burros cargados con grandes cántaros de barro, o llevando ellos mismos los pesados recipientes a la espalda, bajan por caminos empinados y peligrosos hacia el Tajo. Llenan sus vasijas y emprenden la brutal ascensión de regreso a la ciudad. Sus gritos pregonando agua fresca resuenan por las callejuelas. Venden el agua por cántaros a las amas de casa, a las sirvientas de los burgueses y a los talleres artesanales. El agua no es gratis, es un bien precioso, tasado y racionado, que se bebe con cuidado y se usa con extrema moderación para cocinar. La higiene personal a fondo, como veremos más adelante, tiene sus propios espacios dedicados. Con el agua asegurada, el siguiente paso es el pan. El pan no es un acompañamiento en el siglo XIII, es la base calórica absoluta de la dieta, aportando más de la mitad de las calorías diarias de un trabajador. Y el lugar donde nace ese pan no es una panadería moderna, sino el horno comunal. Estos hornos, a menudo propiedad del rey, del ayuntamiento, de un señor feudal o de un monasterio, operan bajo un monopolio estricto. Es ilegal construir un horno propio para evitar el pago de las tasas, conocidas como derechos de hornaje. Las mujeres y los sirvientes llevan sus propias masas, preparadas en casa con la harina comprada en el mercado, envueltas en paños sobre tablas de madera. Forman largas colas frente a las bocas ardientes de estos hornos, que ya llevan horas escupiendo un calor sofocante y un olor denso a leña de encina y masa tostada. El panadero o el hornero recibe la masa, hace una marca distintiva con un cuchillo o un sello de madera para que cada familia reconozca su pan cuando esté cocido, y lo introduce en las entrañas de piedra con largas palas de madera. Es un trabajo agotador para el cuerpo, marcado por el sudor, el humo irritante y el peligro constante de quemaduras graves. A cambio de cocer el pan, el hornero cobra su tarifa, ya sea en monedas o, más comúnmente, quedándose con una porción de la masa o un pan entero, lo que se llama la maquila. Las calles cercanas a los hornos están llenas de empujones, gritos impacientes y chismes matutinos. Es uno de los centros sociales más importantes de la ciudad, un lugar donde se intercambian noticias, se concretan matrimonios y se forjan enemistades, todo bajo el calor abrumador de la piedra al rojo vivo. La dieta de estas primeras horas es monótona pero contundente. El desayuno, si se hace, consiste en ese mismo pan, a menudo duro de días anteriores, mojado en un poco de vino aguado, aceite, o en el mejor de los casos, acompañado de un trozo de queso viejo o cebolla. La carne fresca a primera hora es un privilegio casi exclusivo de la nobleza o de las festividades especiales. El agua corre, el fuego arde y el pan cruje. La maquinaria básica de la supervivencia ya está en marcha, y los estómagos de Toledo han recibido su primer combustible. Pero la ciudad no vive solo de pan. Con la luz del sol ahora iluminando plenamente las plazas principales, la verdadera sangre económica del mundo medieval comienza a bombear con una intensidad aterradora. Las plazas se llenan rápidamente de un rugido sordo. Los puestos de madera se montan a golpes de martillo, las telas coloridas se despliegan y los animales chillan. El mercado central abre sus fauces y con él se despliega una red de engaños, controles obsesivos y leyes implacables donde cada onza de peso y cada moneda son una cuestión de vida, muerte y castigo público. El reloj imaginario de la ciudad sigue avanzando implacable. A las 8 de la mañana, la plaza principal de Zocodover en Toledo es el corazón económico del reino, latiendo con una fuerza ensordecedora. Miles de voces se superponen en una cacofonía indescifrable de gritos, maldiciones, negociaciones desesperadas y el llanto asustado de animales vivos. Las calles estrechas que desembocan en la plaza escupen una riada constante de mercaderes, clérigos, artesanos, sirvientes y campesinos, formando un mar humano donde avanzar unos metros cuesta empujones y pisotones.
Casi todos los productos que lograron pasar el portazgo al amanecer terminan expuestos aquí, en un caos que, a primera vista, parece absoluto. La plaza es una alfombra desordenada de puestos de madera desmontables, tenderetes de lona sucia y alfombras extendidas directamente sobre el polvo y las piedras sueltas. El aire es una mezcla agresiva de olores: azafrán, pimienta negra y comino traídos por las rutas comerciales, pescado de río cubierto de moscas, montañas de queso de oveja, cebollas crudas, montones de ajos secos, botas de vino repletas que gotean un líquido oscuro sobre la tierra, fardos de lino grueso, zapatos de cuero brillante, herramientas de hierro y el olor ferroso y penetrante de los cerdos que chillan atados por una pata a los postes. Todo lo que una persona necesita para comer, vestir y trabajar se compra, se vende y se regatea a gritos. Pero detrás de este ruido abrumador, el mercado medieval es una de las instituciones más fríamente controladas de su tiempo. La idea moderna de libre comercio, de regateo salvaje donde todo vale y la calidad del producto no le importa a nadie, es completamente falsa. Las autoridades toledanas sabían que el hambre provocaba revueltas y que el veneno en la comida destruía ciudades. El fraude no se consideraba una simple infracción comercial. Se trataba como un ataque directo a la paz social, un delito equivalente al robo a mano armada. En el centro exacto de la plaza, o en uno de sus costados principales, se levanta la Casa del Consejo, o al menos el lugar donde se guardan los patrones oficiales de medida y peso. La ciudad dictamina cómo se mide todo, desde el grano y el vino, hasta la seda fina y la leña. En Toledo, como en gran parte de Castilla, la vara, la arroba, el quintal o el azumbre son estándares de hierro que no se pueden violar. Los oficiales del Consejo, conocidos como almotacenes, una palabra de profundo origen árabe que aún resuena en las plazas castellanas, patrullan el mercado como sabuesos implacables. Caminan entre los puestos armados con sus propios juegos de pesas oficiales hechas de latón o hierro sellado por el ayuntamiento, listos para confrontar en cualquier momento a los vendedores. Si atrapan a un panadero usando una balanza trucada con plomo oculto en la base, o vendiendo un pan que pesa menos de lo exigido por el precio fijado, el castigo es inmediato y brutal. Los fraudes alimenticios son ingeniosos, peligrosos y extremadamente comunes. Los peores ofensores son los que adulteran la comida básica. Molineros que mezclan harina fina con polvo de ladrillo molido o arena blanca para ganar peso extra. Vinateros que rebajan el vino con agua sucia del Tajo o le añaden cal para ocultar que se ha agriado en las barricas. Carniceros que intentan vender cerdos enfermos, inflando la carne con aire debajo de la piel para hacerla parecer fresca y rosada a la vista de los compradores ingenuos. Cuando el almotacén descubre el engaño, no hay largas apelaciones legales. El género falsificado o peligroso se confisca en el acto y se destruye a la vista del público o se regala a los pobres y leprosos. El infractor pierde su mercancía, paga una multa altísima que arruina sus ahorros y a menudo sufre el escarnio público. Se le expone en la plaza, en el rollo o en el cepo, bajo el sol implacable, obligado a beber su propio vino agriado, a comer el pan adulterado frente a la multitud enfurecida, o con la carne podrida colgada del cuello hasta que la peste lo ahoga. La obsesión por el control de calidad llega al punto de dictar quién puede vender y cuándo. Los carniceros, por ejemplo, tienen prohibido matar animales que no hayan sido inspeccionados vivos, y la carne de oveja vieja jamás debe mezclarse en el mostrador con el cordero tierno. Los vendedores forasteros que llegan con productos manufacturados deben agruparse en sectores específicos y no pueden abrir sus puestos hasta que haya sonado una campana concreta, asegurando que los residentes de la ciudad y el clero tengan prioridad para comprar los alimentos frescos antes de que se agoten. Comprar y vender a las 8 de la mañana requiere una atención exhaustiva y nervios de acero. Se desconfía de la plata, se muerden las monedas buscando engaños de cobre recubierto, y se pelean fracciones de vellón por cada libra de cebollas. Es una supervivencia dura, una batalla cotidiana de desgaste físico. Pero a medida que avanza la mañana, mientras los sirvientes cargan cestas llenas hacia las casonas nobles y los mercaderes cuentan sus pequeñas ganancias, el ruido de las disputas en la plaza comienza a desvanecerse para dejar paso a otro sonido:
Un ruido mecánico, metálico y rítmico. Una tormenta que desgarra la ciudad entera, provocada por los barrios donde no se vende comida, sino donde se forja todo lo que la Edad Media necesita para avanzar. A las 10 de la mañana, el zumbido comercial de Zocodover ha dado paso a una vibración más agresiva que sacude los cimientos de Toledo. Si cierras los ojos y caminas por el intrincado laberinto de sus calles empinadas, no necesitas leer ningún cartel para saber dónde estás. La ciudad te grita su geografía a través del ruido y el hedor. El concepto moderno de barrios residenciales tranquilos, separados de las zonas industriales, no existe. Aquí, la industria está incrustada en las viviendas. La vida y el trabajo son inseparables, y cada oficio tiene su territorio marcado con una precisión militar. Toledo está dividida en distritos especializados, organizados en torno a cofradías y gremios que funcionan como familias cerradas, sindicatos de hierro y redes de protección mutua, todo al mismo tiempo. Si desciendes hacia el río, el olor cambia drásticamente. Dejas atrás el aroma a especias y madera quemada, y te golpeas contra un muro invisible de putrefacción ácida. Estás entrando en el barrio de los curtidores. El cuero es el plástico de la Edad Media. Se usa para zapatos, armaduras, arreos de caballos, odres para vino, escudos y fuelles. Pero el proceso para convertir la piel cruda y sangrienta de un animal en un material útil y flexible es, francamente, uno de los trabajos más repulsivos jamás inventados. Los curtidores toledanos pasan 12 horas al día metidos hasta las rodillas en enormes tinajas excavadas en el suelo. Para ablandar las pieles y arrancarles el pelo, las sumergen durante semanas en una mezcla hirviente de cal viva, agua del río y, fundamentalmente, orina humana y excremento de perro o paloma. El amoníaco contenido en estos desechos es esencial para el proceso químico. El olor que emana de estos talleres abiertos al aire libre es tan intenso, tan penetrante y nauseabundo, que las autoridades de casi todas las ciudades medievales obligan a los curtidores a instalarse en los arrabales o en la zona más baja del río, para que el agua sucia y pestilente fluya lejos de las zonas nobles. A pesar de la pestilencia, los curtidores son artesanos ricos y poderosos. Forman un gremio cerrado, y nadie ajeno a ellos puede tocar una piel en Toledo sin enfrentarse a multas aplastantes o palizas. Pero si te alejas del río y subes hacia las zonas de paso, el olor a muerte es reemplazado por un estruendo ensordecedor. Entras en la calle de los herreros, armeros y espaderos. Toledo es famosa en toda Europa y en el mundo islámico por la flexibilidad y dureza de su acero. En talleres oscuros y calurosos, hombres semidesnudos golpean el hierro incandescente sobre yunques masivos. El sonido rítmico de cientos de martillos cayendo a la vez es físico. Te golpea en el pecho. Las chispas saltan hacia la calle empedrada y el humo de las fraguas, alimentadas con toneladas de carbón vegetal, ensucia el aire, cubriendo las paredes de las casas cercanas con una gruesa capa de hollín negro. En estos mismos talleres, los aprendices, niños de apenas 10 o 12 años entregados por sus padres a los maestros, corren con tenazas ardientes o bombean enormes fuelles de cuero hasta quedar exhaustos. Un aprendiz trabaja sin sueldo a cambio de comida, techo y la promesa de que, después de 7 o 10 años de obediencia absoluta y trabajo brutal, podrá presentar su obra maestra ante los jueces del gremio para convertirse en oficial. Los gremios no son simples asociaciones de trabajadores. Son monopolios armados con un poder legal inmenso. Controlan cuántas horas se trabaja, cuántos aprendices puede tener un maestro, el precio exacto de una espada terminada o de un par de botas, y castigan cualquier intento de innovación tecnológica que amenace el equilibrio del mercado. Si un herrero descubre una forma más rápida de forjar una herradura, el gremio probablemente se lo prohibirá y destruirá sus herramientas. El objetivo del gremio medieval no es el progreso constante ni la competencia libre. Es garantizar la supervivencia económica igualitaria de todos sus miembros y evitar que unos pocos monopolicen la riqueza. En la calle de los tintoreros, el agua de las zanjas baja teñida de rojo carmín, azul índigo o verde oscuro, manchando las piedras. Los tejedores golpean frenéticamente los pesados telares de madera en los pisos superiores de sus casas. A las 10 de la mañana,
La ciudad entera es una gigantesca máquina de producción impulsada exclusivamente por músculo humano, sudor, fuego y agua sucia. Con tanta sangre en los mataderos, tanto estiércol en las calles comerciales, tanto desecho químico de los curtidores fluyendo por las canaletas y tanto hollín en el aire, es fácil imaginar a los habitantes de Toledo viviendo enterrados bajo montañas de basura purulenta. La cultura popular y el cine nos han convencido de que la gente de esta época amaba la inmundicia y que la limpieza era un concepto extraño. Pero justo al acercarnos al mediodía, las calles empedradas nos revelan un sistema y una obsesión legal que destruyen por completo uno de los mitos más persistentes sobre la Europa medieval. Es mediodía en Toledo. El sol alcanza su punto más alto, cayendo verticalmente sobre las estrechas calles y calentando las paredes de piedra y ladrillo. Con toda la actividad de la mañana, los mercados abarrotados de ganado, los caballos de los nobles, las carretas de bueyes, los mataderos a pleno rendimiento y los curtidores vertiendo químicos en las zanjas, la imagen que nos ha vendido la ficción es clara. La gente caminando con el lodo hasta las rodillas, esquivando cubos de excrementos lanzados desde las ventanas al grito de «¡Agua va!» y viviendo felices en una montaña de inmundicia perpetua. Es hora de destruir ese mito de una vez por todas. La Europa medieval no era un lodazal infinito, y las ciudades no ignoraban la limpieza. Al contrario, estaban obsesionadas con ella porque la basura no era solo asquerosa, era un problema económico, un riesgo de incendio y una amenaza directa a la salud pública, incluso si no entendían la teoría de los gérmenes. En el siglo XIII, las principales calles comerciales y de tránsito de una urbe de primer orden como Toledo ya están empedradas. El barro es el enemigo del comercio. Atasca las ruedas de los carros y arruina los costosos zapatos de cuero de los burgueses. Por lo tanto, el Consejo Municipal gasta fortunas en pavimentar las vías centrales con cantos rodados y mantenerlas transitables. Pero, ¿qué pasa con la basura y los desechos humanos? La idea de lanzar orinales por la ventana al azar es, en la inmensa mayoría de las ordenanzas municipales, un delito grave castigado con multas brutales. Las leyes son explícitas y repetitivas. En muchas ciudades castellanas, si un vecino tira basura sólida o aguas fecales a la calle pública sin avisar, o si obstruye la zanja central por donde debe correr el agua de lluvia, los oficiales de la ciudad le imponen una sanción económica que puede costarle los ingresos de varias semanas. En las zonas más densas, cada propietario está obligado por ley a limpiar el trozo de calle que corresponde a la fachada de su casa. Si no lo hace, el ayuntamiento contrata a alguien para limpiarlo y luego le cobra el doble al dueño de la vivienda. Para deshacerse de las grandes cantidades de estiércol y desperdicios, las ciudades emplean cuadrillas de basureros públicos. Estos hombres, a menudo equipados con carros tirados por mulas o bueyes, recorren las plazas principales al mediodía o al final de la jornada, recogiendo los restos del mercado y el estiércol de los animales. ¿Por qué? Porque el estiércol no es basura, es oro marrón. Se vende a los campesinos de los arrabales como fertilizante de alta calidad para los campos que alimentan a la ciudad. En la economía medieval, absolutamente nada se desperdicia. En el interior de las casas, la realidad sanitaria también es distinta a la leyenda oscura. Las casas de varias plantas cuentan con pozos ciegos excavados profundamente en los patios traseros o en los sótanos. Estos pozos están recubiertos de piedra o ladrillo para evitar que las filtraciones contaminen los aljibes de agua potable cercanos. Cuando un pozo negro se llena, no se abandona. Se contrata a trabajadores especializados, a menudo llamados limpiadores de pozos o maestros de la noche, que realizan el trabajo increíblemente peligroso y tóxico de vaciarlos a mano y transportar los desechos fuera de las murallas en carros herméticos. Y la higiene personal no se queda atrás. La idea de que el hombre medieval no se bañaba es una exageración nacida en siglos posteriores. A mediodía, cuando el trabajo de la mañana disminuye levemente por el calor opresivo, los baños públicos, conocidos en Castilla como baños de vapor, o heredados de los hamames islámicos, son uno de los negocios más rentables y concurridos de la ciudad. Toledo, con su fuerte herencia árabe y judía, cuenta con docenas de estos establecimientos.
Ir al baño público no es solo una cuestión de lavar el cuerpo, es un evento social fundamental, al igual que el horno del panadero o la taberna. Los baños están estrictamente segregados. Hay días exclusivos para hombres y días para mujeres, o bien alas separadas. En su interior, en salas de piedra abovedadas llenas de vapor espeso, los clientes pagan una pequeña moneda de cobre para sudar, recibir masajes rudimentarios, lavarse con jabones hechos de grasa animal y ceniza, y afeitarse. Los clérigos más estrictos odian estos lugares, considerándolos focos de lujuria y pecado, pero los monarcas y los ayuntamientos los protegen y regulan ferozmente, cobrando impuestos por la leña que consumen y el agua que utilizan. La limpieza, por tanto, es un servicio municipal más, una necesidad que mueve dinero. La ciudad no es perfecta, por supuesto. Hay ratas, hay olores fuertes cerca de las carnicerías y en verano, cuando el caudal del río baja, las zanjas abiertas pueden oler mal. Pero no es el caos sucio y anárquico de las películas. Es un sistema gestionado con leyes rígidas, multas y equipos de limpieza financiados con dinero público. Todo este orden, toda esta obsesión por mantener las calles transitables, el mercado justo y los pozos ciegos vacíos, no se sostiene por la buena voluntad de los vecinos. A primera hora de la tarde, la fuerza que mantiene unida esta máquina de piedra sale a la luz. Es el momento en que las quejas de la mañana se convierten en sentencias de hierro, y el verdadero rostro del poder medieval reclama el centro de la plaza principal. A la 1 de la tarde, el bullicio frenético de Zocodover disminuye ligeramente su intensidad comercial, pero la plaza no se vacía. Este es el momento en que el poder terrenal se hace visible, ruidoso y a menudo aterrador. La justicia medieval no se esconde detrás de puertas cerradas ni se entierra en gruesos expedientes que nadie lee. Para que la ley funcione en una sociedad donde la mayoría no sabe leer, tiene que ser un espectáculo público, una obra de teatro moral que advierta, humille y castigue a la vista de todos. En el centro de la plaza o junto a las escaleras de la iglesia principal, un grupo de hombres armados, los alguaciles del consejo, abre paso a empujones entre la multitud. Detrás de ellos avanza una de las figuras más importantes y temidas de la ciudad, el pregonero. No es un simple anunciador de noticias, es la voz oficial del rey, del alcalde o del obispo. Su grito es la ley misma materializada en sonido. El pregonero hace sonar una trompeta o toca un pequeño tambor, obligando a los mercaderes a guardar silencio. Lee en voz alta, despacio y con un tono solemne los edictos del día. Anuncia nuevos impuestos sobre el vino, la prohibición de llevar armas largas por la noche, el precio máximo fijado para el trigo tras una mala cosecha, o la llamada a las armas si hay rumores de guerra en las fronteras del sur. Cada palabra que pronuncia tiene peso legal inmediato. Nadie puede alegar ignorancia si el pregonero lo ha gritado en Zocodover. Pero el pregón es solo el inicio del espectáculo. Después de las leyes vienen los castigos. La cárcel medieval, ubicada en torres oscuras o sótanos de edificios públicos, no está diseñada como un lugar para cumplir condenas largas. Es simplemente un depósito donde los acusados esperan su juicio, a menudo pudriéndose en condiciones miserables si no tienen familia que les lleve comida o dinero para sobornar a los carceleros. El verdadero castigo es físico y, sobre todo, social. En un extremo de la plaza, o frente a la picota de piedra situada a las afueras, los oficiales traen a los infractores de la mañana. Aquí vemos al panadero que usaba plomo en su balanza, a la mujer acusada de robar telas en el mercado, o al aprendiz de curtidor que inició una pelea a cuchilladas en una taberna la noche anterior. La humillación pública es el engranaje central de este sistema de control. Si el delito es menor, como el fraude del panadero, el castigo es el cepo o la picota. El hombre es encerrado por el cuello y las muñecas en pesados maderos y expuesto al sol implacable de la 1 de la tarde. La multitud que hace un rato le compraba el pan, ahora tiene el derecho no escrito de insultarlo, tirarle verduras podridas, barro o cosas peores. Para un comerciante o un artesano, cuya supervivencia económica depende enteramente de su reputación dentro del gremio y entre sus vecinos, estar en la picota es una ruina financiera inmediata.
Su honor queda manchado para siempre en una sociedad que no perdona ni olvida. Para los ladrones reincidentes o los crímenes de sangre, la justicia no pierde el tiempo en humillaciones. Los azotes públicos en la espalda desnuda, atados al rollo de piedras, son comunes y dejan cicatrices permanentes que marcarán al individuo como un criminal allá donde vaya. Para el robo grave, la amputación de la mano derecha o la marcación en la cara con un hierro al rojo vivo son sentencias rápidas que buscan incapacitar al delincuente y enviar un mensaje sangriento al resto de la ciudad. Las ejecuciones, como la horca para los ladrones de caminos o el garrote, son menos frecuentes en el día a día, pero cuando ocurren, se diseñan como grandes eventos cívicos. Se realizan fuera de las murallas o en plazas periféricas, atrayendo a multitudes inmensas que asisten como quien va a una fiesta, con vendedores de comida y bebida aprovechando la aglomeración de curiosos morbosos. Toda esta violencia institucional no es crueldad aleatoria o puro sadismo. Es un cálculo frío. En una ciudad sin fuerza policial profesional masiva ni cámaras de vigilancia, el terror y la vergüenza son las únicas herramientas eficaces para mantener a miles de personas apiñadas en calles estrechas sin que se maten entre ellas por un pedazo de pan o una disputa por lindes. Sin embargo, mientras el pregonero sigue gritando sus sentencias y el panadero suda atrapado en la madera frente a la multitud, hay un detalle geográfico invisible en Toledo que complica esta justicia de hierro. Dependiendo de en qué calle exacta te encuentres, a qué templo acudas a rezar o qué idioma hables en tu casa, el pregonero, el alcalde y el cepo pueden no tener ningún poder sobre ti. A primera hora de la tarde, la ciudad revela su cara más compleja. Toledo no es una sola ciudad con una sola ley. Es un rompecabezas fragmentado, un tablero de ajedrez donde tres mundos distintos chocan todos los días bajo el mismo sol, tolerándose mutuamente por una única y poderosa razón. A las 3 de la tarde, el sol inclemente del centro de la península ibérica impone una pausa casi biológica en Toledo. Las calles más expuestas al calor comienzan a vaciarse. Los talleres reducen el ritmo de los martillos, y los tenderos buscan la sombra profunda de los aleros de madera o las telas estiradas sobre los callejones. Es un momento de digestión pesada, de siesta forzada por el clima, un respiro en la maquinaria urbana. Pero en este silencio relativo, si caminas desde Zocodover hacia el suroeste, cruzando callejuelas laberínticas, cruzas fronteras que no están marcadas por muros de piedra ni guardias armados, sino por olores, arquitectura, idiomas y leyes distintas. Toledo es famosa en los libros de historia bajo la etiqueta romántica de la ciudad de las tres culturas. Cristianos, musulmanes y judíos conviviendo bajo el mismo cielo. La versión habitual simplifica las cosas. Nos dibuja una edad media idílica, un oasis de tolerancia moderna donde un herrero cristiano, un comerciante judío y un artesano musulmán compartían pan y vino al atardecer en perfecta armonía. La realidad es mucho más fría, pragmática y llena de tensiones invisibles. No era tolerancia basada en el respeto mutuo. Era una coexistencia estrictamente comercial y fiscal, dictada por la conveniencia de los reyes castellanos y la necesidad absoluta de mantener la economía de la ciudad funcionando. Si entras en la judería mayor de Toledo a las 3 de la tarde, la atmósfera cambia. Es un barrio denso, rico y vibrante, pero también una fortaleza dentro de la fortaleza. Las puertas de la judería, pesadas y rematadas con hierro, pueden cerrarse desde dentro en caso de peligro. Y el peligro es una constante latente. Los judíos toledanos son fundamentales para la corona. Son recaudadores de impuestos vitales, administradores eficientes, médicos de prestigio y comerciantes internacionales. Pagan impuestos especiales y altísimos directamente al rey a cambio de su protección, lo que los convierte en siervos de la Cámara Real. Pero esta protección real es un arma de doble filo. Genera un profundo resentimiento entre la población cristiana común, que a menudo los ve como los ejecutores de las políticas asfixiantes de la corona, o como usureros, una etiqueta que la Iglesia fomenta activamente en sus sermones dominicales.
En la judería no se rigen por las mismas leyes ni los mismos jueces que en Socodover. Tienen sus propios tribunales rabínicos para resolver disputas internas, sus carnicerías separadas que siguen las reglas del kashrut y sus propias autoridades comunitarias. Si caminas hacia el sur, hacia los arrabales o las zonas cercanas a las antiguas murallas, entras en las morerías. Aquí viven los mudéjares, musulmanes a los que se les permitió quedarse en Toledo después de la conquista cristiana. Son en su mayoría artesanos altamente especializados, albañiles, yeseros, carpinteros, alfareros y agricultores de las huertas del Tajo. Su influencia es tan masiva que el estilo arquitectónico de la ciudad, con sus arcos de herradura, sus artesonados de madera intrincados y su ladrillo rojo, es obra suya. Los reyes y la nobleza cristiana construyen sus palacios y reparan sus iglesias utilizando casi exclusivamente mano de obra y técnicas mudéjares, porque son simplemente los mejores constructores disponibles. Sin embargo, al igual que los judíos, los mudéjares son ciudadanos de segunda clase. Pagan impuestos específicos, las pechas, y sufren humillaciones constantes en el código legal. No pueden portar armas en ciertas zonas. Tienen prohibido testificar contra un cristiano en un tribunal y, periódicamente, se emiten decretos que les obligan a llevar marcas distintivas en la ropa para que se les reconozca fácilmente en la calle. Aunque estas normas rara vez se aplican con rigor total, porque interrumpirían el comercio fluido de la ciudad. El Toledo de las 3 de la tarde no es un crisol donde las culturas se funden, es un mosaico tenso donde las piezas encajan a la fuerza por el pegamento del dinero. Las tres comunidades se necesitan desesperadamente para sobrevivir. El cristiano necesita la seda que trae el judío y la casa que construye el mudéjar. El judío necesita el mercado cristiano para vender y los campos musulmanes para comer. Se cruzan en los mercados, regatean ferozmente en los baños públicos, se asocian en negocios comerciales y, en ocasiones, comparten conocimientos médicos o astronómicos en las cortes cultas de reyes como Alfonso X. Pero al final del día, la separación social es de hierro. Los matrimonios mixtos son un tabú brutal, castigado con la muerte o el exilio. Comer juntos en la misma mesa es problemático por las leyes religiosas sobre la comida, y las sospechas mutuas se alimentan de rumores oscuros en las tabernas y pulpitos. Es una paz armada que se sostiene sobre un frágil equilibrio económico. Y si hay un lugar en esta intrincada red de calles empinadas donde ese equilibrio de poder se hace más evidente, donde las tres culturas se sientan a la misma mesa, metafóricamente hablando, es en los oscuros despachos de madera, donde se maneja el recurso más escaso y poderoso de todo el siglo XIII. Un recurso sin el cual los muros de la ciudad, los telares y los campos colapsarían en cuestión de semanas. A las 4 de la tarde, la intensidad del sol empieza a ceder, y las sombras de las murallas se alargan lentamente sobre los tejados irregulares. Socodover vuelve a agitarse, pero a esta hora, el negocio más importante de la ciudad no se grita en los puestos de pescado ni se forja a martillazos en las armerías. Se lleva a cabo en voz baja, detrás de pesadas puertas de roble, sobre mesas largas cubiertas con paños de lana oscura. Olvidemos por un momento los cofres desbordantes de monedas de oro y joyas brillantes de las películas de caballeros. La cruda realidad económica del siglo XIII es que no hay suficiente dinero en efectivo para que la ciudad funcione. Las monedas de plata y vellón, una aleación barata de cobre y muy poca plata, escasean crónicamente. Y sin embargo, las catedrales se construyen, los ejércitos se arman, los barcos se fletan y los panaderos compran harina por toneladas. ¿Cómo es posible este milagro matemático? La respuesta es que el mundo medieval vive inmerso en un océano de deudas. El crédito no es un invento del capitalismo moderno, es el motor invisible que evita que Toledo y toda Europa se detengan en seco. Todo el mundo, desde el campesino más humilde que necesita semillas para la próxima siembra, hasta el rey Alfonso el Sabio que necesita financiar una guerra o pagar a sus traductores, compra y vende a crédito. En las calles que rodean la plaza, y en las entradas de la judería se instalan los cambistas y prestamistas. Sus herramientas de trabajo son simples pero devastadoras. Una balanza de precisión para pesar monedas recortadas o falsas. Un tintero,
plumas de ganso, arena seca para absorber la tinta y gruesos libros de contabilidad encuadernados en cuero o pergamino. La Iglesia Católica tiene un problema inmenso con esto. Durante siglos ha predicado que el tiempo pertenece a Dios, y por lo tanto, cobrar interés por el simple paso del tiempo, lo que definen rígidamente como usura, es un pecado mortal que condena el alma directamente al infierno. Un prestamista cristiano no puede ser enterrado en suelo sagrado si no restituye hasta la última moneda ganada con intereses antes de morir. Pero la economía real no puede sobrevivir a base de oraciones. Si un zapatero toledano necesita cuero nuevo para fabricar botas para el invierno y no tiene monedas de plata, necesita un préstamo inmediato o su familia pasará hambre. Y aquí es donde la maquinaria legal y social del medievo demuestra su flexibilidad hipócrita. Para esquivar la condena divina, los comerciantes cristianos inventan contratos financieros increíblemente complejos. En lugar de llamarlo un préstamo con interés, redactan un documento de compraventa ficticio o un contrato de cambio de divisas que oculta el recargo del 10, el 20 o el 30% bajo la etiqueta de costes de riesgo, retraso o penalización. Pero la opción más directa, y a menudo la más segura para la corona, es acudir a aquellos que están excluidos de las prohibiciones teológicas católicas, los judíos. Como la ley de la Iglesia no se aplica estrictamente a ellos en cuestiones de su propia fe, los prestamistas judíos se convierten en la válvula de escape esencial de la economía urbana. Prestan dinero a la nobleza castellana para sus caprichos, a los obispos para la construcción de iglesias deslumbrantes y a los artesanos para comprar herramientas. A las 4 de la tarde, las notarías públicas de Toledo son colmenas de actividad. Cada préstamo, grande o pequeño, debe registrarse meticulosamente ante escribanos cristianos. Los pergaminos se llenan de promesas de pago, respaldadas por garantías reales. Una casa de ladrillo en el centro, un telar de madera, los derechos futuros sobre la próxima cosecha de viñedos en los arrabales, o incluso, en casos de desesperación absoluta, la propia libertad de los hijos del deudor en forma de servidumbre temporal. La tasa de interés oficial, fijada repetidas veces por las Cortes para evitar la ruina general, suele rondar el 33% anual. Es una cifra brutal y asfixiante. Un mal año agrícola, una plaga en los rebaños o el retraso de una caravana de mercancías significa que la deuda se dispara, devorando talleres, campos y familias enteras. El resentimiento hacia los prestamistas, tanto judíos como cristianos encubiertos, crece en silencio, alimentado por el sermón del cura rural y la envidia del artesano empobrecido. El dinero invisible circula, los nombres se anotan en tinta negra y las promesas verbales se convierten en cadenas legales inquebrantables. Cuando el sol comienza a teñir las fachadas de Toledo de un naranja profundo y el calor cede por fin, la tensión financiera del día debe liberarse de alguna manera. Los contratos se han firmado, el trabajo rudo de las fraguas y los telares se detiene, y los hombres agotados buscan un refugio donde ahogar las deudas, el sudor y el miedo al mañana. A las 6 de la tarde, el sol de Toledo comienza su descenso definitivo, arrojando sombras profundas sobre los callejones que bajan hacia el río. La intensidad del trabajo físico ha terminado. Los talleres cierran sus contraventanas de madera con un golpe seco, los aprendices barren el polvo de ladrillo y los mercados desmontan los tenderetes. Es la hora en que la tensión acumulada de 14 horas de ruidos, olores químicos, polvo, regateos y calor asfixiante necesita una vía de escape urgente. Y esa válvula de escape tiene un nombre, un olor a vino agrio y madera húmeda, y un sonido inconfundible de voces elevadas y carcajadas roncas. La taberna. La taberna medieval no es simplemente un bar antiguo, es el verdadero centro social, económico y a menudo criminal de las clases bajas y medias. Si la Plaza Mayor es el escenario del poder oficial y la iglesia es el centro espiritual, la taberna es el corazón profano de la ciudad. Es la bolsa de trabajo para los jornaleros, el refugio de los mercaderes forasteros que no tienen contactos, el burdel improvisado, y el único lugar donde un artesano agotado puede gastar sus pocas monedas de vellón de cobre para olvidar que probablemente morirá de una infección dental antes de los 40.
Las tabernas toledanas, a menudo casas bajas, oscuras y hundidas por debajo del nivel de la calle para mantener la frescura de los barriles en verano, no son lugares lujosos. El suelo es de tierra apisonada, cubierta de paja o juncos secos que rara vez se cambian y que absorben la cerveza derramada, el vino aguado, la saliva, el vómito y el barro de las botas. El mobiliario consiste en largos tablones de madera astillada apoyados sobre caballetes y bancos toscos, bajo una iluminación pobre proporcionada por velas de cebo humeantes o candiles de aceite que apenas rasgan la penumbra. El menú es básico y directo. Aquí no se viene a disfrutar de la alta gastronomía. Se sirven jarras gruesas de barro o cuernos vaciados llenos de vino local, a menudo de calidad dudosa, cortado con agua para que dure más, o cerveza espesa y turbia sin lúpulo, alimenticia pero de sabor amargo. Para acompañar, trozos de pan duro, queso curado tan salado que obliga a pedir más bebida, ajos crudos y, si hay suerte, carne de cerdo salada o embutidos de dudosa procedencia. Pero lo que verdaderamente atrae a la multitud no es el vino, es el juego. A las 6 de la tarde, el sonido de los dados de hueso rodando sobre las mesas de madera manchada es constante. Los juegos de azar, especialmente los dados y ciertos juegos rudimentarios de cartas, introducidos más tarde por los contactos con el mundo árabe y los mercenarios, son una auténtica epidemia en el siglo XIII. Los moralistas y la Iglesia condenan el juego con una furia implacable. Los predicadores gritan desde los púlpitos que los dados son los huesos del diablo, diseñados para robar el alma y el dinero de los hombres honestos, destruir familias y fomentar la codicia desenfrenada. Los reyes y los ayuntamientos también intentan prohibirlo repetidamente, emitiendo ordenanzas severas que prohíben jugar en las tabernas o en la calle bajo penas de cárcel o azotes. Pero la prohibición es inútil. La adicción al riesgo rápido es incontrolable en una sociedad donde la movilidad social ascendente es casi imposible. Un aprendiz de herrero sabe que probablemente morirá siendo pobre, sin importar cuánto golpee el yunque. Pero en una mesa grasienta de taberna, con una tirada afortunada de los dados de hueso gastado, puede ganar en 5 minutos el equivalente al salario de 3 meses. El juego trae consigo la ruina y la desesperación, y con demasiada frecuencia, la violencia explota en cuestión de segundos. Los dados medievales no son cubos perfectos de plástico. A menudo están mal tallados, o peor aún, deliberadamente cargados con plomo en un lado para favorecer al dueño del local o a los tahúres profesionales que rondan estas horas. Cuando un jugador ebrio y perdedor acusa a otro de hacer trampa, no hay policía a la que llamar ni hojas de reclamaciones. Las disputas se resuelven en el acto, en el espacio estrecho entre las mesas. Los cuchillos, las dagas cortas que la mayoría de los hombres llevan al cinto para cortar el pan o como defensa personal básica, salen de sus fundas de cuero con una facilidad aterradora. Las peleas de taberna son rápidas, confusas y brutalmente letales. Un corte en el estómago en una época sin antibióticos y con cirujanos que son esencialmente carniceros es una sentencia de muerte lenta y dolorosa, rodeada de paja sucia y gritos. A medida que el sol desaparece por completo detrás de los tejados, el nivel de alcohol en sangre de la ciudad sube peligrosamente, y el ruido de las tabernas toledanas amenaza con desbordar las calles oscuras. Pero este caos controlado, esta explosión de adrenalina, sudor frío y vino barato, tiene un límite estricto marcado por la ley. De repente, un sonido masivo y lúgubre corta el aire sobre los tejados, paralizando los dados en pleno vuelo y congelando las sonrisas en los rostros enrojecidos de los bebedores. A las 7 de la tarde, el sol ya se ha hundido por completo tras las colinas áridas que rodean Toledo. El cielo pasa de un azul profundo a un gris plomizo, y luego, con la rapidez característica del centro peninsular, a una oscuridad casi sólida. En ese preciso instante, desde lo más alto de la torre principal, un sonido grave, metálico y rítmico golpea el aire frío. No es la campana ligera que llama a misa por la mañana, es un tañido pesado, autoritario, que exige obediencia inmediata y no acepta excusas. Es la campana del toque de queda, y su sonido desencadena el momento de mayor pánico logístico del día. Para nosotros, un toque de queda es una medida excepcional, reservada para pandemias o guerras modernas.
Para un habitante de una ciudad medieval en el siglo XIII, es la frontera diaria entre la vida en sociedad y el exilio absoluto. En el instante en que esa campana empieza a sonar, el tiempo se agota y comienza una carrera desesperada contra la madera y el hierro. En las puertas de la ciudad, los mismos guardias que cobraban el portazgo al amanecer, ahora se preparan para ejecutar la maniobra inversa. Tienen órdenes estrictas del Consejo Municipal. Cuando la campana dé su último toque, los inmensos portones de roble, reforzados con bandas de acero y clavos oxidados, deben cerrarse a cal y canto, pase lo que pase. No importa si eres un comerciante rico con una carreta llena de seda atascada en el barro a 50 metros de la entrada. No importa si eres un campesino exhausto que viene corriendo con su mula desde el campo. Las reglas no contemplan la piedad ni el retraso. El cierre de las puertas no es un capricho tiránico, es el sistema de seguridad nacional de la época. Una ciudad abierta de noche es un blanco perfecto. A las 7 de la tarde, Toledo deja de ser un mercado bullicioso y vuelve a su estado original, una fortaleza militar asediada por la oscuridad exterior. Fuera de esos muros, más allá del foso y los puentes, la ley del rey deja de existir de facto. Los caminos se convierten en el dominio absoluto de los salteadores, bandas de mercenarios sin paga, lobos hambrientos y forajidos que aprovechan la falta de visibilidad para asaltar caravanas rezagadas o viajeros solitarios. Quedarse fuera de la muralla por la noche no es una aventura romántica bajo las estrellas, es una estupidez mortal que suele terminar en un robo brutal, un secuestro para pedir rescate si pareces tener dinero, o simplemente un corte de garganta por un par de botas usadas. Por eso, el sonido de la campana provoca estampidas. Los campesinos corren hacia las salidas, empujando carros y gritando a los bueyes, desesperados por regresar a sus aldeas antes de que sea imposible ver el camino. Simultáneamente, los forasteros que han venido a vender y no tienen familia dentro, buscan desesperadamente una posada intramuros o se apresuran a entrar antes de que la madera se cierre en sus caras. Y entonces, el sonido final. El crujido de la madera, el chirrido metálico de las bisagras masivas sin engrasar y, finalmente, el golpe sordo de los inmensos cerrojos de hierro deslizándose en sus encajes de piedra. El sonido definitivo que sella la ciudad. Toledo queda herméticamente cerrada. Dentro, la campana dicta otra regla, igual de severa para los que se han quedado. El término toque de queda proviene del francés antiguo couvre-feu, literalmente cubrir el fuego. Esta es la orden implacable para que todas las cocinas, chimeneas, talleres y hornos reduzcan o ahoguen sus fuegos vivos bajo cenizas densas. En una ciudad construida en gran parte con vigas de madera vieja, techos de paja en los arrabales y calles tan estrechas que el fuego puede saltar de un balcón a otro, una chispa descontrolada en la noche no es un accidente, es el fin de la ciudad misma. Cubrir el fuego no es una sugerencia, es una obligación legal. Los alguaciles multan severamente o incluso azotan públicamente al día siguiente a cualquiera que deje una lumbre desatendida y visible desde la calle a estas horas. Y así, mientras la última chispa de las fraguas muere ahogada en arena o ceniza, la oscuridad comienza a filtrarse por las grietas de las casas. La vida pública se apaga violentamente. Los postigos de madera de las ventanas se cierran desde dentro y se aseguran con barras de hierro para evitar robos y mantener el calor humano. El silencio que cae sobre la ciudad no es pacífico, es tenso y expectante. La frontera no está ahora en los muros de piedra, sino en la puerta de cada casa. A las 8 de la noche, un enemigo invisible y antiguo, al que los hombres del siglo XIII le tienen un terror biológico y visceral, toma el control absoluto de cada callejón empedrado, borrando la ciudad del mapa hasta que vuelva el sol. A las 8 de la noche, el concepto moderno de visión desaparece en Toledo. Nosotros vivimos en una era donde la noche ha sido derrotada. Nuestras ciudades brillan con farolas, neones, escaparates y faros de coches que convierten la madrugada en un crepúsculo perpetuo. Pero en el siglo XIII, la noche es una entidad física, opresiva y absoluta. Cuando el sol se esconde tras las murallas y las nubes tapan la luna,
La oscuridad en los estrechos y retorcidos callejones empedrados es tan densa que puedes levantar la mano frente a tu rostro y no ver absolutamente nada. Es una negrura que desorienta, que borra los límites de las casas y convierte un camino conocido de día en una trampa mortal llena de baches, zanjas de desagüe abiertas, excrementos de animales y escalones irregulares. Caminar por Toledo a esta hora sin tropezar y romperse un tobillo es casi un milagro reservado para aquellos que conocen cada piedra de memoria. La luz artificial es un lujo asombroso que la gran mayoría de la población no puede permitirse desperdiciar. Como vimos al amanecer, las velas de cera de abeja, que arden limpias y brillantes, son patrimonio exclusivo de los altares de las grandes iglesias, los palacios nobiliarios y las casas de los mercaderes más ricos. Una sola vela de cera fina cuesta más de lo que un jornalero común gana en un día de trabajo, rompiéndose la espalda descargando carretas. Por lo tanto, el interior de las casas populares, ahora cerradas a cal y canto con gruesas barras de madera, se ilumina tenuemente con el resplandor moribundo de las brasas cubiertas de ceniza en el hogar, o con candiles de aceite barato y mechas de estopa. Las familias más pobres recurren a los tascos, astillas de madera resinosa de pino, o a las repulsivas velas de cebo, elaboradas hirviendo grasa de oveja o vaca. Estas velas baratas gotean constantemente. Arden con una llama amarilla temblorosa que apenas alumbra un radio de 1 metro y desprenden un olor rancio y penetrante a matadero que impregna la ropa y el pelo. Pero la verdadera regla de la noche no está dentro de las casas, sino fuera, en el frío empedrado. La ley medieval es clara y universal en casi todas las grandes ciudades europeas de la época. La oscuridad es sinónimo de crimen. Las autoridades presuponen, con bastante lógica, que nadie honesto tiene motivos para andar vagando por las calles laberínticas una vez que las puertas de la muralla están cerradas y el trabajo ha terminado. Si estás fuera, y sobre todo si te mueves en silencio, es porque vas a robar una casa, apuñalar a un rival o reunirte para planear una traición al rey o al consejo. Por lo tanto, salir de casa a partir de las 8 de la noche exige cumplir un requisito innegociable. Tienes que llevar luz. Y no puede ser una pequeña brasa escondida bajo la capa. Debes portar una tea encendida, un hachón de brea humeante o un farol de cuerno translúcido lo suficientemente brillante como para iluminar tu rostro y tus manos vacías. Esta luz obligatoria no es para que tú veas el camino, es para que los demás, especialmente las rondas nocturnas, te vean a ti y sepan que no estás ocultando armas en la penumbra. Caminar en la oscuridad total, sin una fuente de luz encendida, te convierte inmediatamente, a ojos de la justicia, en un forajido y un blanco legítimo de arresto violento. El miedo a la noche en el siglo XIII no es irracional, es un miedo práctico y estadístico. Las casas ricas contratan sirvientes fuertes y armados que duermen cruzados frente a la puerta principal o patrullan los muros de sus patios privados con perros mastines, criados para la guerra y la caza de jabalíes, entrenados para destrozar gargantas si huelen a un extraño saltando la tapia. La ciudad se envuelve en un silencio roto, únicamente por el ladrido ocasional de esos mismos perros, el crujido de la madera vieja contrayéndose con el frío nocturno, o el viento que aúlla bajando desde la llanura castellana, colándose por las estrechas rendijas de las puertas mal encajadas. Pero a pesar del frío, el miedo y la falta de luz, la ciudad no está completamente muerta. Porque mientras los honrados duermen bajo pieles o mantas ásperas de lana, los encargados de mantener ese frágil orden nocturno comienzan a moverse. Hombres armados, mal pagados y nerviosos, que tienen el poder de detenerte, interrogarte o dejarte sangrando en un charco de lodo si no respondes a la pregunta correcta cuando te cruzas con ellos bajo el arco de una plaza oscura. A las 10 de la noche, las calles de Toledo están sumergidas en un silencio pesado, roto únicamente por el viento frío que se cuela entre los tejados desiguales o el agua turbia que todavía escurre por las zanjas centrales. No hay luz pública, no hay farolas de gas ni guardias uniformados en cada esquina. Y sin embargo, la ciudad no está completamente indefensa frente al crimen nocturno. Es a esta hora cuando la verdadera seguridad medieval sale a la luz temblorosa de las antorchas.
Pero si imaginan un cuerpo de policía profesional, disciplinado y bien pagado, están cometiendo un error histórico fundamental. La seguridad de las calles toledanas en el siglo XIII, como en casi toda Europa, no recae sobre especialistas, sino sobre los hombros exhaustos de los propios vecinos. Este sistema se conoce comúnmente como la ronda, el velador o la guardia nocturna obligatoria. El Consejo Municipal y los alguaciles exigen que cada barrio, cada parroquia o cada gremio proporcione un número determinado de hombres aptos para patrullar las calles durante la noche. Es un deber cívico ineludible, una carga pesada y odiada por casi todos. Imaginen esto, después de 14 horas forjando hierro a martillazos, tiñendo lana en agua hirviendo o cortando cuero apestoso, un artesano tiene que agarrar una lanza pesada, un farol humeante, ponerse una gruesa cota de cuero o un jubón acolchado y salir al frío para caminar por callejones oscuros hasta el amanecer. No cobran un salario por esto, o si lo hacen, es una miseria que apenas paga el vino de la taberna para mantenerse despiertos. Su motivación principal para no desertar del puesto son las multas aplastantes que impone el ayuntamiento si los descubren durmiendo en un rincón o abandonando su guardia, o el miedo visceral a que sus propias casas sean saqueadas si nadie vigila el barrio. Y los vigilantes no están motivados, están aterrorizados y resentidos. Caminan en grupos pequeños de 3 u 4 hombres, haciendo el mayor ruido posible con sus pasos pesados y golpeando las astas de las picas contra el suelo empedrado, no por disciplina militar, sino para espantar a posibles asaltantes y evitar una emboscada repentina en la oscuridad. Cuando estas patrullas vecinales detectan a alguien caminando después del toque de queda, la situación se vuelve inmediatamente tensa y peligrosa. Si el transeúnte lleva una luz encendida, como exige la ley, lo detienen, le apuntan con las lanzas y le interrogan bruscamente sobre quién es, de dónde viene, a dónde va a esas horas de la noche y por qué lleva una capa pesada que podría esconder una daga. Si las respuestas son satisfactorias o si reconocen al vecino, lo dejan pasar con una advertencia o un gruñido. Pero si encuentran a alguien moviéndose en la oscuridad total, deslizándose pegado a los muros de piedra o corriendo al escuchar sus pasos, la ronda no hace preguntas educadas. La ley los ampara para usar una violencia inmediata. Los guardias atacan, derriban al sospechoso, a menudo le propinan una paliza preventiva con varas de fresno o con el mango de la lanza antes de arrestarlo, y lo arrastran sin contemplaciones hacia la cárcel del Consejo o el cepo de la Plaza Mayor, donde el desgraciado esperará ensangrentado el juicio sumario de la mañana siguiente. La principal obsesión de las rondas no es resolver asesinatos complejos como un detective moderno. Su prioridad absoluta es evitar 3 grandes desastres. El primero y más letal que veremos en breve es el fuego intencionado o accidental. El segundo es el asalto directo y el asesinato en las calles principales. Y el tercero son los espaderos, bandas de jóvenes nobles o mercenarios desocupados que aprovechan la noche, a menudo completamente ebrios, para vagar por los callejones buscando pelea, insultando a la guardia, rompiendo ventanas o buscando venganza contra rivales políticos o económicos. Las ordenanzas de Toledo y otras ciudades castellanas son implacables con esto. Portar espadas largas, espadas de 2 manos, ballestas cargadas o lanzas de guerra por la calle durante la noche es un delito de máxima gravedad. La única excepción son los propios alguaciles del rey y las rondas autorizadas. Cualquier otro que sea atrapado armado hasta los dientes en la negrura es considerado de inmediato un asesino en potencia o un rebelde, y se arriesga a perder la mano, o algo peor, si la guardia logra reducirlo. Sin embargo, toda esta vigilancia tiene puntos ciegos intencionados. Los guardias vecinales patrullan celosamente las zonas comerciales ricas, las joyerías de Zocodover, los talleres de los gremios más poderosos y las casas de piedra de los regidores. Pero al mismo tiempo, las rondas evitan cuidadosamente mirar demasiado de cerca o intervenir en ciertos arrabales periféricos y callejones oscuros que descienden hacia las zonas más pantanosas o menos transitables cerca de las murallas. Porque el Consejo, los reyes e incluso los hombres más devotos de la ciudad saben que, aunque la noche exige orden y silencio absoluto en el centro de la ciudad, los hombres atrapados dentro de las murallas
tienen otro tipo de necesidades que la ley de Dios y la ley de los hombres deben regular y canalizar de alguna manera para evitar que el caos y la violencia sexual destruyan el delicado tejido social desde dentro. Y la solución medieval a este problema es profundamente pragmática, brutalmente económica, y está a punto de abrir sus puertas en las sombras de la madrugada. Es medianoche en Toledo, mientras la inmensa mayoría de la población duerme apiñada en jergones de paja para conservar el calor. En ciertos callejones apartados de las zonas nobles y las iglesias principales, la oscuridad se rompe con el brillo de unas pocas linternas de aceite. Aquí, el silencio no es total. Se escucha el eco de risas forzadas, el susurro de negociaciones rápidas y el roce de telas ásperas contra los muros de piedra. Existe un mito muy extendido de que la Edad Media fue una época de puritanismo extremo, donde el pecado sexual se perseguía con hogueras y castigos bíblicos a cada paso. La realidad es mucho más cínica, burocrática y, sobre todo, económica. La prostitución en el siglo XIII no era una red clandestina y secreta que operaba en las alcantarillas de la sociedad. Al contrario, era un negocio legal, estrictamente regulado, grabado con impuestos y, a menudo, gestionado directamente por las autoridades municipales o incluso por instituciones vinculadas a la Iglesia. El pensamiento de la época, influenciado por teólogos como Santo Tomás de Aquino, consideraba a la prostitución como un mal necesario. La comparaban con la alcantarilla de un palacio, un lugar sucio y repulsivo, pero indispensable para que el resto del edificio no se inundara de inmundicia. Para los regidores de Toledo, era preferible tener a las mujeres públicas concentradas en un solo lugar bajo vigilancia, que permitir que el adulterio o las agresiones sexuales descontroladas destruyeran la paz de las familias cristianas. Por eso, el centro de esta actividad era la mancebía, el burdel público autorizado. Este edificio no era un antro caótico. Era una institución oficial regentada por una figura legal conocida como el padre de la mancebía. Este hombre no era un criminal, era un contratista, un funcionario nombrado por el Consejo Municipal, que tenía la obligación de mantener el orden, evitar que se portaran armas dentro del local y asegurarse de que nadie robara a las mujeres ni a los clientes. El control sobre las mujeres que trabajaban en la mancebía era absoluto y asfixiante. La ley les obligaba a vivir dentro de los límites del barrio asignado y, lo más importante, a ser identificables a simple vista en la calle. Para que ninguna mujer honrada fuera confundida con una prostituta, las leyes castellanas las obligaban a llevar marcas distintivas en su ropa. Un paño de color amarillo chillón, un mandil específico o incluso una cinta de un color determinado en el brazo. Estas marcas eran la señal de su exclusión social y, al mismo tiempo, su licencia comercial. Pero lo que verdaderamente definía la relación de la ciudad con el vicio era el dinero. Cada moneda que cambiaba de manos en la mancebía estaba sujeta a impuestos. El consejo cobraba por el alquiler del edificio, por la licencia del padre de la mancebía y por cada servicio prestado. Incluso se sabe de casos donde las rentas de estos burdeles públicos financiaban la reparación de las murallas, la construcción de puentes o el mantenimiento de hospitales para pobres. El pecado pagaba la infraestructura de la virtud. Dentro de estos muros, la higiene era precaria y la violencia latente, pero el sistema buscaba la estabilidad. Las mujeres recibían una protección mínima contra los abusos más extremos a cambio de entregar la mayor parte de sus ganancias al regente y al fisco. A la medianoche, la mancebía era una isla de ruido y luz turbia en una ciudad que, legalmente, debería estar en silencio absoluto. Sin embargo, el control municipal tenía un límite. Fuera de la mancebía oficial, en las zonas de las murallas y en los mesones de los arrabales, operaban las prostitutas ilegales, las que no pagaban impuestos ni llevaban marcas. Eran el blanco constante de las rondas nocturnas, que las perseguían no tanto por una cuestión de moral, sino por la evasión de impuestos y por el riesgo de que fueran espías o cómplices de ladrones. A pesar de la aparente seguridad de los cerrojos y las patrullas, la medianoche en Toledo escondía un nerviosismo constante. Porque mientras el dinero del pecado fluía hacia las arcas del concejo, todos los habitantes, desde el obispo en su cama de plumas hasta la mujer con la marca amarilla en el callejón,
sabían que estaban a merced de una catástrofe que ninguna ley ni ninguna ronda podía detener por completo. El verdadero terror de la noche medieval no era un asesino en la sombra ni un pecado de la carne. Era algo mucho más voraz, algo que podía nacer de una vela volcada por un gato o de una brasa mal apagada en una cocina, y que en cuestión de minutos era capaz de borrar del mapa siglos de historia y miles de vidas. A la 1 de la mañana, la ciudad de Toledo es un ataúd de piedra y madera, sumergido en el silencio más absoluto. Pero para los habitantes del siglo XIII, la paz de la noche es un espejismo frágil. Mientras duermen, el peligro no viene de un ejército invasor, ni de una plaga invisible que viaja en el aire. El enemigo más temido es brillante, caliente y devora todo a su paso con una velocidad aterradora: el fuego. El peor sonido que un ciudadano medieval puede escuchar en medio de sus sueños no es un grito de auxilio ni el choque de espadas. Es el sonido frenético, irregular y metálico de la campana de rebato. Cuando el bronce suena de esa manera, el corazón de miles de personas se detiene por un segundo. No hay tiempo para vestirse con calma, ni para recoger pertenencias. Si el fuego ha brotado en un callejón estrecho de Toledo, la ciudad entera está en peligro de desaparecer antes del amanecer. La geografía de Toledo es una trampa mortal en caso de incendio. Las casas están tan juntas que los pisos superiores, construidos con vigas de madera salientes, casi se tocan sobre las cabezas de los peatones. Muchos techos en los barrios más pobres todavía son de paja o madera seca. Si una vela se vuelca en un establo o una brasa mal apagada revive en una cocina a la 1 de la mañana, el incendio puede saltar de una casa a otra en cuestión de segundos, convirtiendo los callejones en auténticas chimeneas de piedra donde el calor alcanza temperaturas que derriten el plomo. La lucha contra el fuego en el medievo es una batalla desesperada de músculo contra naturaleza. No hay bomberos profesionales, no hay bombas de presión ni mangueras. Cuando suena el rebato, la ley obliga a cada hombre sano de la ciudad a saltar de la cama, agarrar un cubo de cuero o madera y correr hacia el lugar del desastre. Se forman cadenas humanas que se extienden desde las fuentes públicas o incluso desde el lejano río Tajo hasta el foco de las llamas. Pero subir cubos de agua por las pendientes empinadas de Toledo es un proceso angustiosamente lento. Para cuando el primer cubo llega al incendio, el fuego ya suele haber devorado la estructura de madera de la planta baja. Los hombres lanzan agua, arena y en ocasiones vinagre barato con la esperanza de sofocar las llamas, pero a menudo es una causa perdida. La verdadera estrategia medieval contra el fuego no es apagarlo, sino matarlo de hambre. Los alguaciles y los maestros de obra de los gremios toman decisiones brutales en el acto. Si una casa está ardiendo fuera de control, la orden es clara: derribar las casas vecinas que aún no se han quemado. Usan grandes ganchos de hierro montados sobre vigas, hachas y cuerdas para colapsar los edificios adyacentes, creando un espacio vacío, un cortafuegos que impida que el enemigo rojo siga saltando por los tejados. Es una escena de caos total. El estruendo de los derrumbes, el humo negro que ciega a los voluntarios y los gritos de las familias que ven cómo destruyen su hogar para salvar el resto del barrio. La responsabilidad legal detrás de un incendio es una carga aterradora. En las leyes de la época, si se demuestra que el fuego comenzó en su casa por una negligencia grave, como dejar un horno encendido sin vigilancia, el propietario puede ser condenado a pagar todos los daños causados a sus vecinos. Es una ruina financiera de la que nadie se recupera. Y si hay sospechas de que el fuego fue provocado intencionadamente, el castigo es el talión. El pirómano es arrojado vivo a las mismas llamas que él inició. Cuando finalmente el fuego se apaga o se consume tras haber devorado una manzana entera, el paisaje a las 2 de la mañana es desolador. Solo quedan esqueletos de madera carbonizada y muros de piedra ennegrecidos. El olor a quemado, una mezcla de madera, lana, carne animal y basura tostada, flotará sobre Toledo durante semanas, recordándole a todos que su supervivencia depende de una simple brasa mal colocada. Una vez que el humo se disipa y los voluntarios regresan exhaustos a lo que queda de sus camas, la noche recupera su silencio. Pero ahora es un silencio distinto, más pesado.
A las 3 de la mañana, con el cuerpo agotado y los nervios destrozados por el miedo al fuego, la mente del hombre medieval queda vulnerable. En la oscuridad total que sigue al desastre, las fronteras entre el mundo físico y lo sobrenatural comienzan a borrarse, revelando una geografía del miedo que ningún muro de piedra puede detener. A las 3 de la mañana, Toledo ha dejado de ser una ciudad de piedra para convertirse en una ciudad de sombras y susurros. Para el hombre moderno, el silencio de la madrugada es simplemente la ausencia de ruido. Para el habitante del siglo XIII, este silencio está densamente poblado. En la oscuridad total de su habitación, mientras las últimas brasas se apagan, la frontera entre lo físico y lo sobrenatural se vuelve tan delgada que casi desaparece. Es necesario entender que el sueño medieval no es igual al nuestro. Según sugieren diversos estudios históricos, antes de la Revolución Industrial, la humanidad practicaba a menudo un sueño bifásico. La gente se acostaba temprano, con la caída del sol, dormía profundamente unas 4 horas y se despertaba de forma natural alrededor de las 2 o las 3 de la madrugada. Este periodo de vigilia en mitad de la noche, que duraba 1 o 2 horas, no se pasaba mirando el techo con insomnio. Se aprovechaba para rezar, para conversar en voz baja con la familia, para tener relaciones sexuales o, simplemente, para reflexionar. Pero reflexionar a las 3 de la mañana en una casa medieval es una experiencia inquietante. El mundo exterior es hostil. El crujido de las vigas de madera al contraerse por el frío no se atribuye a la física de los materiales. Se interpreta como la presencia de un espíritu, un duende o un alma en pena que busca consuelo. El aullido de un perro en la distancia no es un animal ladrando a la luna, es un presagio de muerte inminente en la vecindad. La mente medieval no busca explicaciones naturales, porque vive en un universo donde cada sonido es un símbolo, y cada sombra tiene una intención. Toledo, con su mezcla de 3 culturas, es un caldo de cultivo único para este mapa mental del miedo. Mientras el cristiano se santigua al escuchar un ruido extraño, temiendo la tentación de un demonio o la visita de un íncubo, sus vecinos mudéjares y judíos pueblan la misma noche con sus propios terrores. En los callejones de la judería se teme el paso de Lilith o los susurros de los espíritus de los antepasados. En las morerías se habla de los jinn, seres hechos de fuego sin humo que habitan los rincones oscuros y los pozos abandonados de la ciudad. La Iglesia refuerza esta psicología nocturna. La noche es el dominio del príncipe de las tinieblas. Es el tiempo del pecado, de la brujería y de las conspiraciones. Por eso, las órdenes monásticas de Toledo, como los dominicos o los franciscanos, rompen el silencio de la madrugada con el toque de laudes. Sus cantos monótonos, que se filtran por los muros de los conventos hacia las calles desiertas, funcionan como un escudo espiritual. Para el ciudadano que escucha esos ecos desde su cama, el salmo del monje es la única garantía de que Dios no ha abandonado la ciudad a merced de las sombras. En esta hora muerta, el pensamiento del individuo es más vulnerable a la superstición. Un simple dolor de muelas o una fiebre repentina en mitad de la noche se percibe como un castigo divino o el resultado de un mal de ojo lanzado por un vecino envidioso durante el mercado de la mañana. No hay médicos a los que acudir, solo amuletos escondidos bajo la almohada, reliquias de santos o versos protectores escritos en pergaminos y cosidos a la ropa. Sin embargo, este peso psicológico de la noche empieza a aligerarse cuando la mente detecta el cambio sutil en la temperatura del aire. La vigilia del segundo sueño llega a su fin. Los cuerpos vuelven a acomodarse bajo las mantas de lana áspera para un último descanso, breve pero necesario. El ciclo está a punto de completarse. A lo lejos, más allá de las murallas, en las granjas que rodean Toledo, un sonido biológico y antiguo corta por fin la penumbra. Es la señal de que la soberanía de los demonios y los miedos nocturnos ha terminado. El mundo de los sueños se retira para dejar paso, una vez más, a la brutal y ruidosa realidad del músculo, el dinero y el pan. El ciclo se ha completado. Mientras los primeros rayos del sol de una nueva mañana comienzan a lamer la piedra caliza de las murallas de Toledo, las campanas de maitines vuelven a sonar.
exactamente igual que hace 24 horas. Los portones crujen, los recaudadores de impuestos afilan sus plumas y los panaderos vuelven a sudar frente al fuego. Al observar hoy las calles retorcidas de los cascos históricos, es fácil caer en la tentación de la nostalgia romántica o del desprecio intelectual. Vemos estas piedras como un escenario estático, una postal de tiempos oscuros y primitivos. Pero tras haber recorrido un día entero en su piel, la imagen es muy distinta. Lo que hemos descubierto no es un caos sucio y sin sentido. Es una civilización que operaba con una lógica de hierro, bajo una presión extrema. Cada norma que nos parece extraña, desde el cierre de las puertas hasta el impuesto por un burro cargado de leña, era una respuesta pragmática a un mundo donde la seguridad era frágil y los recursos eran escasos. La ciudad medieval no sobrevivía a pesar de sus reglas, sino gracias a ellas. Ustedes pueden ver el rastro de este mundo en cada rincón de nuestra vida moderna. Las ciudades donde vivimos hoy, con sus ayuntamientos, sus licencias comerciales, sus sistemas de limpieza y sus cuerpos de seguridad, son las descendientes directas de este laboratorio de piedra que fue Toledo. Aquellos hombres y mujeres no eran tan distintos a nosotros. Buscaban lo mismo: pan fresco, un comercio justo, una calle segura y un refugio contra la oscuridad. A menudo llamamos a esta época la Edad Media, como si fuera un simple periodo de espera entre la gloria de Roma y la luz del Renacimiento. Pero en estas 24 horas hemos visto que fue un tiempo de una vitalidad asombrosa. Fue una lucha constante por convertir un peñón rocoso en un hogar compartido por tres culturas que, a pesar de sus fricciones y sus prejuicios, lograron construir algo que todavía hoy nos maravilla. La próxima vez que caminen por una calle empedrada o escuchen el sonido de una campana en la distancia, piensen en el azacán subiendo desde el río, en el almotacén vigilando la balanza y en el guardia cansado que patrullaba bajo la luna. Ellos forjaron los cimientos de nuestro mundo urbano, golpe a golpe, ley a ley. El sol ya ilumina plenamente la plaza de Zocodover. La oscuridad ha sido derrotada una vez más. El ruido regresa, el mercado abre, y la ciudad, ese organismo vivo y eterno, se dispone a sobrevivir un día más. Porque al final, la historia no es lo que está escrito en los libros polvorientos. Es el eco de esos pasos que, hace 800 años, ya recorrían este mismo camino que ahora pisan ustedes.